La clase que vamos a estar viendo es el libro de Proverbios. Vamos a ver el tema número 1, que es como una introducción al libro de Proverbios. Y le hemos titulado a este tema número 1, ¿cómo vivir sabiamente? ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría y que quisieran aprender a vivir sabiamente? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quisiera más sabiduría de Dios en mi vida, no? Bien. Cuando llegamos a este libro de Proverbios, nos encontramos en una sección de la Biblia clasificada como de poesía. Este es un lenguaje que encontramos en las Escrituras, poesía. Dentro de la poesía, para que tú aprendas esto, hay varios libros. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros poéticos? Tu Biblia, la Biblia que todos tenemos, ¿cuántos tienen Reina Valera? Bueno, aunque no es Reina Valera, de todos modos la división es la misma. Pero todos los que tenemos Reina Valera, nuestra Biblia está dividida de tal forma en el Antiguo Testamento, que es la ley o la Torah, los libros históricos, los libros poéticos, que son de los que vamos a hablar, y los libros proféticos. Esa es la división en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros poéticos o de poesía? El libro de Job, el libro de Salmos, el de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Les voy a pedir algo de favor, voy a anunciar esto rápido. No voy a poder detenerme, o sea, ir un poco más despacio, sino como es un libro muy largo, no abarcaríamos mucho, ¿no? Entonces, lo que sí les prometo, esta clase va a durar 2 trimestres. Lo que sí les prometo es que al final de estos 2 trimestres, si tú quieres tener completos los escritos de esto, yo te los voy a proporcionar a través de una USB que se la puedes hacer llegar a Armando, el coordinador del instituto. Pero no quiere decir que no escribas, escribe lo que puedas, pero si quieres tenerlo completo, yo se los voy a dar al final. ¿Está bien? Al final. Antes no, ¿sale? Ok, entonces Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Todos estos libros pertenecen al mismo grupo, conocidos como poesía hebrea. Pero el libro de Proverbios, entre estos libros proféticos, el libro de Proverbios es diferente a cualquiera de ellos, completamente diferente. El libro de Proverbios, mis hermanos, es un manual para la vida práctica. Es un libro considerado en la literatura como de ética moral, así es considerado en la literatura, ética moral. Y fíjense bien, no importa el área de nuestra vida práctica que necesite atención. Este libro contiene consejos prácticos, claros, que dan precisamente en el blanco de nuestra necesidad. Abarca una amplia gama de temas. Déjenme decirles cuáles son los temas, así a grandes rasgos, no son todos, pero a grandes rasgos. Habla de la sabiduría, habla de Dios, habla de las palabras, habla de la pereza, los que les encanta, habla del trabajo, habla del castigo, habla de la reprensión, habla de la bondad, habla de la mujer. A ver, hermanas, ¿cuántos dicen amén? Habla de la necedad, eso sí, no digan amén. Habla del pecado. Ya lo regresaron a los hermanos. Les digo, bueno, está bien. Habla de la concupiscencia, de las riquezas, de la pobreza, de la familia, de los amigos, del orgullo, de la humildad, de la discordia, de la venganza,
de la muerte y de la vida. Todo eso trata el libro de Proverbios. Ahora, debemos indicar que el autor de este libro de Proverbios es Salomón, el rey Salomón. Acuérdense, el rey Salomón tenía mucha sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios, porque se la pidió, ¿verdad? ¿Cuántos piden sabiduría todos los días? A ver, no, sean bien honestos, la verdad. Así, en la mañana tempranito, lo primero, Señor, dame mucha sabiduría. Todos los días. El hermano Pablo Hunter nos decía a los pastores: hermano, ustedes no tener sabiduría porque no piden. Y así de sencillito, pero nos daba duro, ¿sí es cierto? No tenemos sabiduría porque no la pedimos, hay que pedirla. Dice la escritura en Santiago, ¿verdad? Capítulo 1 del verso 1 hasta el 5, dice que si la pides, Él te la da abundantemente y sin reproche. Hay que pedir la sabiduría, amén. Bien, entonces el autor es Salomón. Salomón es el autor del libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Ahora se dice en los estudiosos que Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares en sus primeros años de su edad. Mozo, joven, en ese tiempo escribió el libro de Cantar de los Cantares. ¿Ustedes saben qué trata el libro de Cantar de los Cantares? De amor. Y luego dice que Proverbios lo escribió en su edad mediana, ya un poco más maduro, ¿no? Vamos a pensar por ahí entre los 26, los 30 años, ¿verdad? Y luego dice que Eclesiastés lo escribió al final de su vida. ¿Sí se fijan cómo habla el libro de Eclesiastés? Habla de la muerte mucho, habla de que todo es vanidad, como que ya vivió muchas cosas, muchas experiencias, y sí lo plasma ahí en el libro de Eclesiastés, ¿no? Ya al final de su vida, con la madurez y la experiencia, es como escribió. El libro de Proverbios es un libro que trata de sabiduría. El libro de Eclesiastés es un libro que trata de la vanidad de la vida. Y el libro de Cantar de los Cantares, mis hermanos, es el libro que habla del amor. Del amor. El amor, mis hermanos, es un término importante entre la sabiduría y la vanidad. Ahora, este libro de Proverbios, vamos a escuchar y a conocer la sabiduría de Salomón, que es sabiduría de Dios otorgada a él. Eso es algo muy importante. Es decir, él tenía mucha sabiduría, pero esa sabiduría que tenía, ¿quién se la había dado? Dios. Ahora, ¿qué es un proverbio? Vamos a definir este tipo de cosas para comprender más. ¿Qué es un proverbio? Proverbio es un dicho. Voy a darles algunas definiciones. Proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa, es decir, sin rodeos. ¿Usted ha oído a la gente que le dice, no, a mí háblame de frente y claro? ¿Sí ha oído a alguien así o no? Bueno, pues así el libro de Proverbios nos habla de frente y claro, sin rodeos. También podemos decir que los proverbios son frases cortas. Proverbios son frases cortas, producto de una larga experiencia. Y también podemos decir que Proverbios, mis hermanos, es una verdad que se presenta en una forma fácil de recordar. Ahí están 3 definiciones de lo que es un proverbio, ¿no? Ahora, el versículo principal y clave del libro de Proverbios
el versículo principal y clave del libro de Proverbios, lo encontramos en el capítulo 1, versículo 7, donde dice, así dice este versículo: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí está el versículo principal y clave de todo el libro de Proverbios, que se resume en decir: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hay algunas características bastante fuera de lo común en este libro de Proverbios, así que vamos a aprender algunos puntos interesantes que nos van a ayudar en este estudio del libro. Algunas características, póngale, algunas características de los proverbios que debemos destacar. Algunas características de los proverbios que debemos destacar. ¿Listos? La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea errónea. Lo voy a repetir el punto, ¿no? La primera de ellas es que Proverbios no tiene ninguna declaración que no sea científica o alguna observación que sea errónea. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo alguna declaración que se hizo tenía que ver con algo científico. Fíjese, qué diosidencia, ¿verdad? Vamos a verlo. Proverbios capítulo 23, capítulo 4, versículo 23, al revés. Yo estaba diciendo capítulo 23, cuando es al revés. Capítulo 4, versículo 23. Un versículo bien conocido por todos. Lo hemos oído muchas veces, ¿sí o no? A ver, todos con su Biblia en la mano. ¿Qué dice el versículo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él... ¿Sabían que esto es científico? Escúcheme bien, transcurrieron 2700 años. ¿Cuánto? 2700 años aproximadamente antes de que William Harvey descubriera que la sangre circulaba en el cuerpo impulsada por el corazón. ¿Sí o no? Esta es una declaración que tiene una enseñanza espiritual, pero está haciendo referencia a un hecho real. Del corazón, ¿qué emana? ¿Alguien puede vivir sin corazón? Imposible. Así que esta declaración es científica, pero esto científico se descubrió 2700 años después de que se escribió esto. Impresionante, ¿no? Pero es Dios, mis hermanos. Es nuestro Dios. No es una coincidencia, sino una diosidencia. Un libro que contiene cientos de proverbios y que ninguno de ellos va en contra de la ciencia natural. Ninguno. Amén. Porque es inspirado por Dios. Eso es lo maravilloso. 2, otra característica a destacar de Proverbios. La número 2. La segunda característica muy importante. La segunda característica que podemos observar de Proverbios es que contiene un nivel moral elevado. ¿Un nivel moral qué? Imagínense, si es inspirada por Dios, ¿qué clase de moral nos presentará? Por ejemplo, en Proverbios, si van conmigo ahí, Proverbios, capítulo 5.
Es un ejemplo, hay mucho más, ¿no? Pero este es un ejemplo. Se los voy a leer del verso 1 al 6. Y ustedes díganme si esto no es un nivel moral elevado que exige, ¿no? Escuche, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudos como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Dígame ustedes, ¿es un consejo de nivel moral alto para un joven o para cualquier persona, sí o no? ¿Qué está diciendo cuando habla de la mujer extraña? Esta palabra de la mujer extraña comúnmente se refiere a una mujer que es prostituta o a una mujer que aunque está casada le encanta acostarse con todo el mundo. A eso se está refiriendo. Y está diciendo las consecuencias de lo que va a suceder cuando alguien se envuelve con una mujer así. Ese es un nivel alto, mis hermanos. De verdad. Habla de la advertencia de vivir cuidándose de las mujeres seductoras, malas, prostitutas que te llevan a vivir en desorden y que te llevan a la muerte. Eso es un nivel moral elevado por encima de la moral del mundo de cualquier tipo. Hoy en el mundo, mis hermanos, no me diga que le dicen al contrario, ¿qué tiene? Ya te puedes acostar con fulano, aunque no tengas nada que con él. Así es la moral del mundo hoy en día. Una forma tan fácil de llevar las cosas en el mundo. Otro ejemplo ahí mismo, Proverbios 7, habla de lo mismo. Proverbios 7, verso 4 en adelante. ¿Lo tienen? Escúchelo, es similar al otro que leímos. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dile a la inteligencia, llámale parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto ¿de qué? De entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a casa de ella. Pero fíjense quién es ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Cuando dice atavío de ramera, pues puede imaginarse qué clase de vestuarios traía la mujer, ¿no? Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. ¿Conoce este tipo de mujeres? No pueden estar en su casa. Unas veces están en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, le besó y con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Imagínense, hermanos, una mujer así y hablando todavía como si fuera muy espiritual. Hágame el favor. De esas hay muchas. Espero que aquí en la iglesia no se filtren algunas, ¿verdad? Porque sí hay. Hoy he pagado mis votos, dice ella. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro. Ay, sí, qué casualidad. Te he hallado. Pues fue al buey que se dejó atrapar. Así lo dice, usted lo va a leer. He adornado mi cama con colchas recamadas con cocodrilo. Ay, hijo. Bueno, cabía algo así, ¿no?
con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Y mire lo que dice: porque el marido no está en casa. Hijos, tremenda mujer. ¿Alguien quiere una esposa así? Aquí en Proverbios se la recomienda si usted quiere. Porque el marido no está en casa, se ha ido un largo viaje y la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella. Y mire lo que dice ahí, ¿qué dice? Ya ve que no fue un invento mío. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. No hay hombre, mis hermanos, no conozco hombre alguno que se haya dejado seducir, y más sobre todo si ha sido un cristiano, que se haya dejado seducir y que claro después se arrepintió, pero mis hermanos, es algo como no se puede imaginar de terrible. De daño en su vida personal, en su vida espiritual, de daño en su familia, de daño en sus hijos. La vida no es igual. La vida no es la misma. Por eso Proverbios nos enseña un nivel de moral elevado. ¿Cuántos lo quieren? Yo lo quiero. Yo quiero aprender a ser mejor con Dios y tenemos que trabajar en eso. Amén. Proverbios 15, verso 1 y 2. Dejamos las mujeres seductoras y vamos con este tipo de mujeres. ¿Ya ven que habla mucho de la mujer, hermanas? Sigan diciendo amén. Miren lo que dice Proverbios 15, 1 y 2. ¿Qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Dígame usted, ¿no es esto un nivel de moral elevado? Qué bendición cuando usted y yo aprendemos a hablar las respuestas. Ya no es igual cuando usted habla blanda respuesta en su casa, con su pareja, se da cuenta que esto es algo diferente. Pero si usted sigue hablando con palabra áspera, golpeadora y con furor, va a haber problemas. Hay que aprender de esta sabiduría. ¿No creen? Nosotros tenemos un dicho que dice, en el pedir está dar. Qué sabio es vivir buscando siempre la paz, hablando palabras amables, suaves, que no incitan al enojo, a la ira o a hablar toscamente o duramente. Fíjese cómo aprendemos. Yo recuerdo cuando fui enviado a pastorear, teníamos apenas unas semanas de pastorear en Las Águilas, donde duramos 12 años pastoreando mi esposa y yo. Nosotros nacimos aquí en Casa de Oración, pero siempre fuimos enviados a diferentes lugares. Por ejemplo, si fue La Laja, no pude permanecer ahí por mis ojos, porque perdí mi vista 4 años, ya lo he comentado. Dejamos de pastorear ahí. Después vino un pastorado en un pueblo que se llama Matitán. Ahí duramos 1 año y medio, porque los fundadores de esa obra eran unos americanos, pero no se dieron las cosas bien con ellos y nos volvieron a traer. Y entonces comenzamos Casa de Oración Las Águilas. Y cuando comenzamos, yo me acuerdo que, hagan de cuenta, acababa de predicar de cómo tratar a la gente que te hace mal. Acababa de predicar en la iglesia eso, y veníamos de la reunión en la noche, era un día entre semana, y que llego a la casa y el vecino ya tenía días poniéndose afuera de mi entrada a la casa, ¿no? Ahí el portón para entrar a la casa. Y entonces cuando llegamos, que me enojo. Ay, le digo a mi esposa, es que pues ahí tienen su cochera, ¿por qué se tienen que parar ahí? Yo estaba enojado y iba a bajarme y hablarles así. Y mi esposa me dijo, calma, Nerón, calma.
Dice, ¿por qué no te bajas y les hablas amablemente y les dices, perdón vecino, ¿me puede permitir entrar a mi cochera? Y cuando yo entre, pues si usted necesita, pues ahí no hay problema. Y yo dije, ¿estás bien? Pero era la verdad. Me estaba enseñando a dar respuestas a dar una blanda respuesta, ¿verdad? Hablar como se debe de hablar. En el pedir está, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, somos tan, es que es mi cochera, y si es mi cochera, se me respeta. Y no le bajamos de ahí, ¿sí o no? ¿Cuál es el mejor nivel moral? ¿Ese? ¿O el de hablar con amabilidad, timbré, tal como mi esposa Dios la usó? Fui y le hablé a los vecinos, perdón vecino, dejen moverlo, y se movieron, y ya no se volvieron a poner. Y le dije a mi esposa, oye, sí venías ungida, en la reunión. Y luego me dice, ¿y tú predicaste? Fíjense bien, mis hermanos, los dichos inmorales que aparecen en otras obras, usted no los puede encontrar aquí en Proverbios. Por ejemplo, un hombre conocido como un padre de la iglesia llamado Justino Mártir dijo en sus escritos que Sócrates, ¿cuántos han leído de Sócrates? ¿Alguien conoce a Sócrates, que es un filósofo griego? 500 años antes de Cristo, aproximadamente. Este filósofo griego pues tenía buenas ideas en algunas cosas, pero Justino Mártir dijo que Sócrates era un cristiano antes de la llegada de Cristo. Lo que no es verdad. No puede ser posible. Porque fíjense bien, sus admiradores de Sócrates lo ponen como un alto concepto de moralidad a Sócrates. Pero sin embargo, cuando leemos de él, cuando estudiamos de él, encontramos que Sócrates dio instrucciones a las prostitutas de cómo comportarse para que les vaya mejor. ¿Usted cree que eso es un alto nivel? Lo mejor que podríamos decir de Sócrates es que es un amoral. ¿Cuántos saben lo que es un amoral? Que no tienen moral. Y que cuando alguien no tiene moral no pueden juzgar los actos como buenos o malos, correctos o incorrectos, porque no hay una moral en sus vidas. Más bien esa es la vida de Sócrates, no como Justino Mártir dijo. Por eso yo digo que no hay ninguna obra que presente la moral del libro de Proverbios, ninguna. Todos los escritos antiguos, y por muy buenos que sean, siempre hay una inmoralidad que encontramos en sus obras. Esa es la diferencia con el libro de Proverbios. 3, vamos a ver otra característica. ¿Ya se cansó? Qué bueno, porque nos quedan 5 horas todavía. 3, ¿listos? También podemos decir que los proverbios no se contradicen a sí mismos. Los proverbios no se contradicen a sí mismos. El libro de Proverbios, claro, ¿verdad? Mientras que los proverbios escritos por personas del día de hoy con frecuencia se contradicen entre sí. ¿Sabían? ¿Sabían que los proverbios humanos se contradicen entre sí, pero el libro de Proverbios no se contradice? ¿Sabían o no? Si no sabía, pues mire, déjeme ponerle algunos ejemplos para que usted aprenda junto conmigo. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha oído este dicho que dice, al que madruga, ¿cómo dice? Así dice uno, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Pero hay otro dicho que dice lo contrario, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Se contradicen, sí o no? Y luego hay otro más, otro que dice así. Hay otro que dice, el agua hace mal y el vino hace cantar. Pero luego hay otro que contradice y dice, el agua no enferma, ni emborracha, ni hace mal, ni adeuda. ¿Se fijan cómo se contradicen los dichos? Y luego hay otro más que dice, el agua corriente no mata a la gente.
Pues, ¿a cuál le vamos a creer de todos esos dichos, va? Pero el libro de Proverbios no se contradice, mis hermanos. El libro de Proverbios nos habla claramente. Los proverbios humanos sí se contradicen, pero en Proverbios no hay tales contradicciones. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, es un libro inspirado por Dios y Dios nunca se contradice. Nunca. Ahora, los proverbios, como se plasmaron en el libro de Proverbios, eran empleados por los padres para impartir sabiduría y aprendizaje en desafío y en aventura a sus hijos. Voy a repetirlo. Proverbios eran empleados por los padres para impartir sabiduría y aprendizaje en un desafío, en aventura a los hijos. El propósito era ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades. El propósito era ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades en una vida sabia. Entonces, fíjense bien, tener sabiduría de Dios, mis hermanos, implica tener sabiduría de Dios, implica tener la capacidad o adquirir la capacidad de enfrentarse con las demandas de la vida de una manera que honre a Dios. Voy a repetirlo. Tener la sabiduría de Dios implica tener la capacidad de enfrentarse con las demandas de la vida de una manera que honre a Dios. Por ejemplo, si tú tienes la sabiduría de Dios y te enfrentas a una demanda de la vida, no sé, vamos a pensar en el hogar. Un hijo que tiene problemas, un hijo que a lo mejor ya descubriste está con problemas de drogadicción. Y luego, ¿qué hago? La sabiduría de Dios te da la capacidad para enfrentar esa demanda de la vida en una forma que no le tienes que gritar ni correr. Es que te pones y entonces yo. Y luego, ¿verdad? Si es el papá se pone, pero aquí dice que la sabiduría de Dios nos va a hacer obrar de la mejor manera en que podamos ayudar al joven. Sí, claro, si el joven se deja ayudar también, porque cuando ya crecen los hijos, también los hijos toman sus propias decisiones, pero no lo vas a hacer en una mala manera, lo vas a hacer con una capacidad que honre a Dios. Ese es el punto, que cada asunto de la vida damos una respuesta, pero lo hacemos con la sabiduría de Dios de manera que le honramos a Dios en la respuesta. Esa es la cosa maravillosa, ¿no? Hay un profesor llamado Toy, no es Toy Story, ¿verdad? Toy, así como se escribe, que es el autor de un comentario crítico y exegético del libro de Proverbios. Él escribió esta frase así. Él dijo: la sabiduría es el conocimiento de una vida recta. La sabiduría es el conocimiento de una vida recta en el sentido más elevado. Tiene razón. Es verdad, cuando aplicamos esa sabiduría en nuestra vida, nos cuadramos para llevar una vida recta y aprendemos a tener un nivel moral más elevado. Amén. Bien. Vamos a seguir adelante. Los consejos que presenta el libro de Proverbios trascienden a todas las épocas de los seres humanos. Es decir,
trascienden a todas las épocas de los seres humanos. Es decir, alguien puede decir, ¿en qué año se escribió el libro de Proverbios? Y alguien diría, no, pues oye, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo aproximadamente, y luego 2000 y tantos que tenemos después de Cristo. No, pues ya pasaron más de 3000 años y pues como que la vida va cambiando y como que ya no cuadran, ya no. Eso es lo que la gente piensa. La clase que vamos a estar viendo es el libro de Proverbios. Vamos a ver el tema número 1, que es como una introducción al libro de Proverbios. Y le hemos titulado a este tema número 1, ¿cómo vivir sabiamente? ¿Cuántos reconocen que necesitan sabiduría y que quisieran aprender a vivir sabiamente? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quisiera más sabiduría de Dios en mi vida, ¿no? Bien. Cuando llegamos a este libro de Proverbios, nos encontramos en una sección de la Biblia clasificada como de poesía. Este es un lenguaje que encontramos en las Escrituras, poesía. Dentro de la poesía, para que tú aprendas esto, hay varios libros. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros poéticos? Tu Biblia, la Biblia que todos tenemos, ¿cuántos tienen Reina Valera? Bueno, aunque no es Reina Valera, de todos modos la división es la misma. Pero todos los que tenemos Reina Valera, nuestra Biblia está dividida de tal forma en el Antiguo Testamento, que es la ley o la Torah, los libros históricos, los libros poéticos, que son de los que vamos a hablar, y los libros proféticos. Esa es la división en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros poéticos o de poesía? El libro de Job, el libro de Salmos, el de Proverbios, el libro de Eclesiastés, y el libro de Cantar de los Cantares de Salomón. Les voy a pedir algo de favor, voy a anunciar esto rápido. No voy a poder detenerme, o sea, ir un poco más despacio, sino como es un libro muy largo, no abarcaríamos mucho, ¿no? Entonces, lo que sí les prometo, esta clase va a durar 2 trimestres. Lo que sí les prometo es que al final de estos 2 trimestres, si tú quieres tener completos los escritos de esto, yo te los voy a proporcionar a través de una USB que se la puedes hacer llegar a Armando, el coordinador del instituto. Pero no quiere decir que no escribas, escribe lo que puedas, pero si quieres tenerlo completo, yo se los voy a dar al final. ¿Está bien? Al final. Antes no, ¿sale? Ok, entonces Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Todos estos libros pertenecen al mismo grupo, conocidos como poesía hebrea. Pero el libro de Proverbios, entre estos libros proféticos, el libro de Proverbios es diferente a cualquiera de ellos, completamente diferente. El libro de Proverbios, mis hermanos, es un manual para la vida práctica. Es un libro considerado en la literatura como de ética moral, así es considerado en la literatura, ética moral. Y fíjense bien, no importa el área de nuestra vida práctica que necesite atención. Este libro contiene consejos prácticos, claros, que dan precisamente en el blanco de nuestra necesidad. Abarca una amplia gama de temas. Déjenme decirles cuáles son los temas, así a grandes rasgos, no son todos, pero a grandes rasgos. Habla de la sabiduría, habla de Dios, habla de las palabras, habla de la pereza, a los que les encanta, habla del trabajo, habla del castigo, habla de la reprensión, habla de la bondad,
habla de la mujer. A ver, hermanas, ¿cuántos dicen amén? Habla de la necedad, eso sí, no digan amén. Habla del pecado. Ya lo regresaron a los hermanos. Les digo, bueno, está bien. Habla de la concupiscencia, de las riquezas, de la pobreza, de la familia, de los amigos, del orgullo, de la humildad, de la discordia, de la venganza, de la muerte y de la vida. Todo eso trata el libro de Proverbios. Ahora, debemos indicar que el autor de este libro de Proverbios es Salomón, el rey Salomón. Acuérdense, el rey Salomón tenía mucha sabiduría. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios, porque se la pidió, ¿verdad? ¿Cuántos piden sabiduría todos los días? A ver, no, sean bien honestos, la verdad. Así, en la mañana tempranito, lo primero, Señor, dame mucha sabiduría. Todos los días. El hermano Pablo Hunter nos decía a los pastores: hermano, ustedes no tienen sabiduría porque no piden. Y así de sencillito, pero nos daba duro. Sí, es cierto. No tenemos sabiduría porque no la pedimos, hay que pedirla. Dice la escritura en Santiago, ¿verdad? Capítulo 1 del verso 1 hasta el 5, dice que si la pides, Él te la da abundantemente y sin reproche. Hay que pedir la sabiduría, amén. Bien. Entonces el autor es Salomón. Salomón es el autor del libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de los Cantares. Ahora se dice en los estudiosos que Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares en sus primeros años de su edad. Mozo, joven, en ese tiempo escribió el libro de Cantar de los Cantares. ¿Ustedes saben qué trata el libro de Cantar de los Cantares? De amor. Y luego dice que Proverbios lo escribió en su edad mediana, ya un poco más maduro, ¿no? Vamos a pensar por ahí entre los 26, los 30 años, ¿verdad? Y luego dice que Eclesiastés lo escribió al final de su vida. ¿Sí se fijan cómo habla el libro de Eclesiastés? Habla de la muerte mucho, habla de que todo es vanidad, como que ya vivió muchas cosas, muchas experiencias, y sí lo plasma ahí en el libro de Eclesiastés, ¿no? Ya al final de su vida, con la madurez y la experiencia, es como escribió. El libro de Proverbios es un libro que trata de sabiduría. El libro de Eclesiastés es un libro que trata de la vanidad de la vida. Y el libro de Cantar de los Cantares, mis hermanos, es el libro que habla del amor. Del amor. El amor, mis hermanos, es un término importante entre la sabiduría y la vanidad. Ahora, este libro de Proverbios, vamos a escuchar y a conocer la sabiduría de Salomón, que es sabiduría de Dios otorgada a él. Eso es algo muy importante. Es decir, él tenía mucha sabiduría, pero esa sabiduría que tenía, ¿quién se la había dado? Dios. Ahora, ¿qué es un proverbio? Vamos a definir este tipo de cosas para comprender más. ¿Qué es un proverbio? Proverbio es un dicho. Voy a darles algunas definiciones. Proverbio es un dicho que expresa una verdad específica de una manera directa y concisa, es decir, sin rodeos.